Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro grupo de estudio teosófico Alaya. Continuamos con el estudio del libro Las 7 dimensiones del ser de Pablo Sender. Hoy comenzamos el capítulo 3, la fuerza vital, prana. La palabra prana es de origen sánscrito y significa energía, fuerza vital o respiración. En la literatura teosófica constituye el tercer principio del hombre y es descrito como el poder activo que produce todos los fenómenos vitales. Entonces, como nos dice el texto, la palabra prana es de origen sánscrito. Pra es un prefijo que significa antes, hacia adelante, intensamente, vivamente. Y a es una raíz verbal que significa respirar o soplar, así que implica energía, fuerza vital o respiración. Entonces, prana es una parte de jiva, la vida universal, asociada a un individuo en particular. Se nos dice también que se limita solamente a los principios inferiores y por eso se le considera parte de la personalidad. Es la manifestación limitada de jiva. Desde un punto de vista científico, no es posible definir qué es la vida. Todo lo que se puede decir es que es la característica que distingue a los seres vivos de los no vivos. Pero la filosofía esotérica, que no se limita a la descripción de fenómenos externos, enseña que la causa de esta característica es prana, el principio motor de la vida. El concepto de vida es fundamental y representa la creencia en una realidad subyacente y unificadora que interconecta absolutamente todo en el universo. No es simplemente una idea abstracta, sino que es un principio vivo, omnipresente, que da origen, que sostiene y que anima a toda la existencia. Además, la vida no es un fenómeno limitado a los seres orgánicos complejos que nosotros podemos conocer o podemos identificar, sino que es una cualidad inherente a la materia misma, hasta en sus constituyentes más básicos como pueden ser los átomos. O sea que quiere decir que no existe materia muerta. En todo hay vida, hasta en una piedra, porque en ella la piedra está compuesta de átomos. Solo que los átomos están tan densos y su movimiento es tan lento que no lo percibimos. Comencemos el estudio de este principio examinando su origen. Prana o la vida es estrictamente hablando la fuerza radiante o energía de Atma, considerado como la vida universal y el yo único. Es llamado principio solo porque es un factor indispensable y el Deus ex machina del hombre viviente. Ahora, Deus ex machina es una frase en latín, que hace referencia a un elemento importante o vital que es introducido desde afuera. Como puede apreciarse, el origen de la vida es divino y por eso trasciende las facultades limitadas de los sentidos y del intelecto. Dado que Atma es de una naturaleza universal, su radiación, la vida, también lo es. De esto se desprende el principio teosófico de que toda criatura comparte esencialmente una misma y única vida, sin importar el grado de desarrollo de su organismo. La diferencia entre la vida universal y la vida individual es explicada de la siguiente manera en el glosario teosófico. Gracias, Caro. Oye, Caro, entonces cuando decimos que Atman, por decir algo, nuestro Atman es un rayito de, más bien nuestro Atma es un rayito de Atman. ¿Es exactamente lo mismo que el prana? No. ¿No? Primero, nuestro Atma quiere decir nuestro de todos, es un solo Atma. Sí. Para todos. Para todos. Perdón, Carito, nada más, quiero decir que todos decimos
Atma es ese rayito que proviene de Atman con N. Ok. Hay algunas literaturas que nos dicen que Atma sin la es una N, sin la N, se usa en Occidente y Atman con N al final se usa en Oriente, en la filosofía hindú. Hay otra literatura que nos dice que Atman con N se refiere al principio eterno que todos tenemos. Y Atma sin la N es el mismo principio eterno, pero en su parte periódica. Porque recordemos que todos tenemos una parte eterna y una parte periódica a la misma vez. La parte periódica es la que se subdivide en Manvantara y en Pralaya, o sea, en periodos de actividad y periodos de reposo. La parte periódica, pero siempre tenemos una parte eterna. Entonces, alguna literatura nos dice que con N es esa parte eterna y sin N es la parte periódica. ¿Prana es lo mismo? No. Prana es Jiva, la vida universal en un individuo en particular. Es como cuando vemos el aire. El aire está en todos lados, pero cuando ya el aire está dentro de mi organismo es prana. Cuando el aire está por fuera es jiva, está en todo. Es ese aliento. De todas maneras, ya el texto nos va a ir explicando más cómo funciona prana y cómo funciona jiva. Entonces, vida y jiva es lo mismo. Sí. Ok, gracias. De todas maneras, igual el texto ahorita nos va a ampliar un poco más sobre jiva y sobre prana, pero sí, jiva es vida. El glosario teosófico nos dice, la vida es universal, omnipresente, eterna, indestructible. Y la porción de esta vida universal, individualizada o asimilada a nuestro cuerpo es lo que se designa con el nombre de prana. Prana es la vitalidad, la fuerza vital, la vida que impregna todo el cuerpo vivo del hombre, la energía o potencia activa que produce todos los fenómenos vitales. Al morir el cuerpo, el prana vuelve al océano de vida cósmica. Imaginemos una esponja viva desplegándose en la masa de agua que la baña, envuelve e impregna. Podemos considerar, por un lado, el océano que rodea la esponja, el cual se mantiene por fuera de ella, y por el otro, la pequeña parte de océano que la esponja ha absorbido, apropiándosela. Este inmenso océano de vida, o sea, la vida universal, se denomina jiva, así como la porción de vida universal que se apropia a cada organismo es designada por el nombre de prana. Entonces, jiva significa vida, ser vivo o una entidad viviente. Es la energía vital que anima y que sostiene todas las formas en el universo. Es el principio vital, la vida universal, que está presente en todo y en todos. Es una sola energía que se va diferenciando en varias modalidades en los mundos manifestados. Ella también se manifiesta como electricidad, magnetismo, todo eso son expresiones de jiva en el plano físico. HPV no describió en detalle las características de la fuerza vital, pero según las investigaciones clarividentes de la doctora Bessa y de Leadbeater, el prana es distinto en los planos físico, emocional o astral y mental. La forma física es de una estructura simple y anima minerales y vegetales, aunque en estos últimos muestra una estructura algo más compleja. La fuente principal del prana físico viene del sol, pero está presente también en cada forma de la naturaleza. En animales, este se asocia a los elementos cámicos, poniendo a su alcance la conciencia emocional. En el hombre, prana presenta además elementos del plano mental. Entonces, como nos está diciendo el texto, la fuente principal
de prana viene del sol, pero está presente en absolutamente cada forma de la naturaleza, o sea, en todo y en todos. Por eso, cuando nosotros vamos y estamos en contacto directo pues con la naturaleza, nos sentimos revitalizados, ¿verdad? Nos sentimos con más vitalidad, hasta incluso hasta a veces más felices, podría decirse. Entonces, se necesita prana para el proceso de vitalización de todo lo que es la parte fisiológica del cuerpo. Entonces, el prana nos va a dar esa parte positiva, la que viene del sol. Pero también se necesita prana del polo negativo, que está representada en nosotros por lo que comemos y por lo que tomamos, o sea, por la comida y por la bebida, producto del planeta físico. O sea, no es alimentos procesados, no es los alimentos que vienen de la tierra. Entonces, eso nos va a dar la parte negativa y el sol nos va a dar la parte positiva, porque nosotros necesitamos alimento para nutrirnos, necesitamos aire para respirar y también necesitamos vitalidad para la absorción. Salomón, adelante. Oye, claro, qué interesante está eso de la que en los animales dice, pero está presente también en cada forma de la naturaleza. En animales, se asocia a elementos cámicos, poniendo a su alcance la conciencia emocional. En el hombre, prana presenta además elementos del plano mental. No entiendo mucho por qué en los animales, se asocia con elementos cámicos. Bueno, recordemos que desde el tercer lobo para abajo todo es septenario. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos 7 principios, estén activos o estén latentes. Que no se manifiesten no quiere decir que no estén. Por eso nos dice que hay estructuras simples en los minerales. Entonces, allí hay prana porque hay cohesión, hay magnetismo, hay atracción. Así funciona esa inteligencia, esa prana, esa yiva en el mineral. En este caso, prana porque está asociado a ese mineral. En los vegetales ya funciona de otra manera. Ya hay un poco más de interacción. Y se habla que en los animales está presente en la parte emocional o la parte cámica porque los animales tienen desarrollado el cuarto principio, kama, porque ellos se mueven a base de instintos, tienen deseos, tienen emociones, incluso tienen su sistema nervioso completamente desarrollado, por eso pueden sentir cualquier tipo de dolor. O sea, cuando alguien maltrata a un animal, el animal está sufriendo. No pasa eso con los vegetales o con los minerales que no tienen un sistema nervioso, no tienen un cuerpo o un vehículo cámico desarrollado, lo tiene, pero no lo tiene activo, entonces por eso no pueden sentir el dolor. El animal tiene instinto, tiene emociones, siente alegría, siente rabia, etcétera, etcétera. Y nos habla de que el prana en el hombre se presenta además en el plano mental porque ya nosotros tenemos mente. Entonces, con Y eso, también se presenta en el plano físico, ¿verdad? Me imagino. y todo esto en el plano físico. Claro, también en los otros planos, porque cuando nos hablan de plano cámico, no están hablando de plano astral. Cuando nos están hablando de la mente, nos están hablando de plano mental. Entonces allí también está prana, que es la que le va a dar vitalidad para que se manifiesten esos deseos, esas emociones y esos pensamientos. Sí. En nuestros cuerpos, la contraparte etérica del vaso juega un rol importante en la absorción y especialización de la fuerza vital. Esta circula por todo el organismo a través de los nadis y actúa sobre la contraparte etérica del sistema nervioso. De este modo, lleva las sensaciones desde el cuerpo físico a los cuerpos sutiles, donde tiene lugar nuestra conciencia emocional y mental. La actividad de prana se limita a los principios inferiores y por esto se le considera como parte de la personalidad. Como comentamos antes, absorbemos prana del entorno, del sol, de los alimentos, del aire. ¿Cómo lo absorbemos? A través del linga charira, eso lo vimos en el capítulo anterior. Que
la va a adaptar a nuestro organismo y no solamente que la recibe, la adapta, sino que va a distribuir esa vitalidad a través de todo nuestro organismo mediante los nadis. Yo me imagino los nadis así como el sistema nervioso o como las venas, las arterias que va por allí distribuyendo toda esa prana. Todo eso es etérico. Podemos ver el prana como la electricidad que va pasando por un cable. El Inga Charira puede ser ese cable para encender un bombillo, dicen en otros El países. foco. El foco, exacto. Para encender el foco, el bombillo, ¿qué sería en ese caso? El cuerpo físico, Chula Charira. Entonces, como más o menos ver un ejemplo. Ese de las venas le puede servir o también la electricidad, que es el prana, pasa por un cable, Linga Charira, para encender el foco, la bombilla, que es el cuerpo físico. Es una persona que está saludable, no se puede decir quizás perfectamente, pero es bastante saludable. El vaso, por supuesto, entonces cumple generosamente su misión. ¿Cuál es su misión? Absorber y distribuir el prana. Entonces, cuando está completamente saludable una persona, a veces el vaso absorbe más de lo que necesita. Y entonces, lo que hace es irradiar ese prana que absorbe de más de manera consciente o de manera inconsciente. Pero si por el contrario, la persona está enferma por X causa, está enferma, ¿verdad? Porque tiene debilidad o alguna enfermedad que le impide o que es incapaz de absorber la cantidad de prana que es necesaria para su propio uso, entonces actúa inconscientemente como una esponja, como apropiándose de la vitalidad de otras personas. El cuerpo necesita un cierto tipo de cantidad de tono de prana para poder funcionar. Si el prana no fluye correctamente por el Linga Charira o ese flujo se debilita, entonces el cuerpo, ¿qué hace? Pierde vitalidad. ¿Y qué pasa cuando perdemos vitalidad? Nos cansamos, estamos decaídos, estamos en desarmonía, los órganos no funcionan bien, hay debilidad, hay alteración en las funciones vitales y por supuesto puede aumentar la enfermedad. Pero el cuerpo físico es solamente el efecto, no la causa. Porque el cuerpo físico, recordemos que no vive por él mismo. La fuerza que realmente lo anima es prana, que fluye a través del Linga Charira. Entonces, cuando hay déficit, pues aparece somnolencia, confusiones, debilidad, etc. Ahora, cuando hay en exceso, en desarmonía, de una manera desordenada, también tiene síntomas no favorables. Aparece la fiebre, alucinaciones, hipersensibilidad aumentada de los sentidos. Claro, mencionaste que prana era como electricidad. ¿Eso quiere decir que proviene también de Fohat? Sí, exactamente. Prana está incluido en Foja, por eso casi no se nombra en la doctrina secreta, porque está incluido ahí. Es uno de los tantos aspectos de Fohat. Bueno, ya había escuchado un poco del vaso. ¿Se refiere al vaso astral o al vaso físico? ¿Por qué el vaso? O sea, no entiendo muy bien. Gracias. Eso se refiere al vaso astral. Es que mira, todo el cuerpo, eso ya lo sabemos, todo el cuerpo físico está cubierto o imbuido de prana, o sea, el cuerpo vital está primero que el físico, ¿no? El físico, digamos, es el molde del vital. Ahora, el vaso, hasta donde yo le escuché y leí en lo del Peter, dice que el vaso es el encargado, pero en ese caso es el etérico. Se encarga de distribuir lo que es, por ejemplo, en la comida. Cuando comemos, el vaso es el que se encarga de distribuir las vitaminas, los minerales, todo lo concerniente a la comida que ingerimos de una u otra forma y lo distribuye de acuerdo al éter, digamos, al prana que tenga la persona. Por eso es muy importante preservar en lo que se pueda la cubierta
física del vaso, porque está recubierta de vitalidad, pero a la vez hace la función de todo eso. Y es un chakra en realidad, es un nadi, es un chakra en realidad, y distribuye la energía vital. Eso es lo que... El vaso es el que se encarga de absorber y dar la vitalidad a todo el cuerpo, pero como nos dice Ángela Salomón, es el vaso etérico. Entonces, perdón, es por eso que cuando, por ejemplo, una persona, vamos a suponer, pierde el vaso físico por alguna enfermedad o lo que sea, sigue sintiendo esa vitalidad, esa cosa, porque el vaso etérico, y lo mismo cuando le quitan un dedo o algo, la persona o una mano pierde la mano o la pierna o lo que sea, sigue sintiendo como si la tuviera allí, porque es la contraparte etérica que está sintiendo la persona por un tiempo hasta que ese órgano definitivamente se va y entonces ya la persona no vuelve a sentir eso. También puedes ver la grabación de cuando hablamos del cuerpo físico, hablamos bastante del vaso. No hay que olvidar que no podemos separar al cuerpo físico del doble astral. O sea, de lo sutil o del cuerpo físico sutil con el cuerpo físico denso. Los dos son uno. Si no tenemos el doble astral, no podemos tener cuerpo físico, y el cuerpo físico no puede funcionar sin el cuerpo astral. Entonces, no los podemos separar. O sea, cuando hablamos que cada uno tiene funciones diferentes, sí, tienen funciones diferentes. ¿Por qué? Porque reciben energías diferentes también. Recuerden que cuando hablamos del doble etérico, Caro mencionó también que el prana lo recibimos de la luz del sol, pero también de los alimentos. Entonces, los alimentos los recibimos por el cuerpo físico. Y la luz del sol la recibimos tanto por el cuerpo físico como por el cuerpo astral. Entonces, esos dos vehículos no se pueden separar como el resto de los vehículos, pero ellos dos trabajan en conjunto. El vaso astral trabaja junto con el vaso físico. Por eso le pusieron doble etérico. En un comienzo estaban, en las primeras enseñanzas de Blavatsky, estaban más o menos separados, pero por eso le pusieron después, ella cambió doble etérico, porque está unido lo que tú dices, no están separados. Lo vemos quizá como separados, pero no. Exacto, sí. Exacto, es uno solo. Y lo otro importante, ese doble etérico es físico, es más sutil que nuestro cuerpo físico denso, pero es físico. No Exacto. Pertenece a un plano astral, no, es físico, está en nosotros. A nivel celular, el prana es la fuerza sutil que controla las reacciones físico-químicas y metabólicas. Debemos recordar que en el universo existe una sola energía, que se diferencia en varias modalidades en los manifestados. La electricidad y el magnetismo son expresiones de prana en el plano físico denso. Teniendo en cuenta que, como lo explica la física moderna, la materia no es sino una forma de energía embotellada, podemos entender cómo una fuerza sutil puede tener efectos sobre el plano físico. Prana tiene también un rol sistémico, ya que coordina las funciones individuales de las células del cuerpo para formar un todo organizado. Un vehículo que la conciencia puede usar para expresarse en el mundo físico. Pero cuando el cordón de plata etérico se rompe y prana se retira, la fuerza organizadora desaparece. Ahora, las vidas que conformaban el cuerpo comienzan a funcionar independientemente y esto resulta en la disolución del organismo. Entonces, prana no es solo energía vital, sino es la fuerza que organiza. No crea las células, no crea el cuerpo por sí mismo, pero es el que coordina las incontables de vidas menores. Porque recordemos que nuestro cuerpo físico está compuesto por innumerables vidas. Cada una tiene una vida propia, una compulsión interna. Pero si eso no se organiza, ¿qué pasa? Viene el caos. Entonces, prana las organiza y las coordina para que trabajen como un conjunto.
Entonces, nosotros lo podemos ver en el cuerpo, como es la célula, la molécula, el órgano, el sistema y así, etcétera, etcétera. Todo funciona coordinadamente, en armonía. Cada uno hace su función perteneciendo al otro. Cuando desaparece prana, como dice aquí, entonces cada vida empieza a funcionar independientemente y por eso es que viene la putrefacción. Entonces prana es como un director de orquesta. No toca los instrumentos, pero sin el director no hay una música organizada, no hay algo que rime, que haya armonía, que suena bien. Por eso se dice que tiene el rol sistémico, ya que mantiene integradas y cooperando todas las partes del cuerpo y permite, como dice aquí, que sea un vehículo apto para la conciencia, sea un vehículo apto para el ego encarnado, para el hombre superior, porque armoniza, distribuye los ritmos, mantiene equilibrio, sincroniza todos los sistemas fisiológicos, de modo que todas esas partecitas que componen el cuerpo humano pues pueden actuar como un solo organismo. Entonces, es la energía que permite el desempeño normal del cuerpo físico y el desempeño del doble etéreo. Porque como comentaba ahorita Daniel, el doble etéreo pertenece también al plano físico y no puede separarse de ellos. O sea, prana no puede separarse ni de Linga Sharira ni de Chula Sharira durante la vida física. Los tres permanecen continuamente juntos, sea el hombre dormido o despierto. Jamás se separan. Se separan después de la muerte y es lo que causa la tríada física que desaparece en el primer instante. Cuando prana deja de circular por alguna parte del cuerpo, entonces esa parte queda muerta. Así es como se produce la ceguera, la sordera, etc. Igualmente, cuando se separa de todo el cuerpo, pues se produce la muerte en general. Es el retiro de la unidad que mantenía esa cohesión. Sin prana, inmediatamente el cuerpo físico se convierte en un cadáver. Eso es en instantes. Entonces, prana es la fuerza que mantiene la cohesión de todas esas moléculas del cuerpo. Entonces, si se retira prana, esas moléculas vuelven a su estado natural. ¿Y qué pasa? Viene la descomposición, es decir, sin prana ya no hay algo que una a todas esas vidas físicas. Dejan de trabajar juntos y cada una trabaja de manera independiente. Cada uno siguiendo su propio impulso de vida, su propio impulso elemental. Entonces, todos los procesos esos celulares ya no son un cuerpo humano, sino que simplemente se convierten en actividades químicas. Y cada vida sigue su propio ciclo y comienza eso, la desintegración del organismo físico, como nos dice aquí, o sea, la disolución del organismo. ¿Por qué? Porque muere, porque ya no hay un principio superior que lo mantenga unido. Ahora, a la muerte del cuerpo físico, prana regresa a su fuente, o sea, al jiva. Sobre el pranayama. Uno de los medios principales a través del cual el cuerpo incorpora prana es la respiración. En el yoga existe una práctica que implica el dominio, restricción o regulación de esta función orgánica y que se denomina pranayama, del sánscrito ayama, que quiere decir suspensión o sensación, y prana, respiración. Esta técnica está hoy muy difundida en Occidente, aunque la mayoría de las personas que experimentan con ella no tienen ni el conocimiento ni la preparación necesaria para practicarla sin peligros. Por ejemplo, el Swami Vishnudevananda, en su comentario al texto clásico Hatha Yoga Prapidika, advierte que cuando una persona practica el pranayama, antes que su dieta y estilo de vida hayan sido regulados apropiadamente,
corre el peligro de aumentar el flujo de prana en su cuerpo, mientras que los canales de energía, nadis, están todavía obstruidos. Esto hará que el prana fluya violenta y descontroladamente a través del cuerpo, causando desbalance tanto físico como psicológico. El pranayama es un tema controversial, es un tema delicado. Blavatsky y los maestros no lo ven como algo malo en sí, pero sí como algo peligroso, que es innecesario para el aspirante común y es muy mal entendido en Occidente. No es el camino recomendado para el estudiante teosófico. Por esta y otras razones, en el glosario teosófico se advierte, y cita, el ejercicio del pranayama debidamente practicado y bajo la dirección de una persona experta es altamente beneficioso, puesto que es una de las partes preliminares del verdadero Raja Yoga, por cuyo medio se dominan todas las energías vitales y se someten al yo superior. Pero en esa misma práctica descansa también el Hatha Yoga. Y en tal concepto, los maestros se oponen unánimemente a su ejercicio por las funestas consecuencias que suele acarrear tanto en la parte física como en la moral del hombre. El pranayama, que es forzado, incluye retenciones, o sea, dejar de respirar, incluye conteos, incluye también respiraciones violentas, algo así más o menos, ¿verdad? Y por supuesto es desaconsejado. Blavatsky y los maestros instan a una respiración que sea rítmica, que sea tranquila, que sea natural, consciente. Esa es la que es aceptada, incluso beneficiosa. Blavatsky decía que la respiración calmada y la respiración rítmica es útil y que el pranayama forzado es aconsejable solamente a quienes han sido entrenados desde el nacimiento para eso. El ritmo natural de la respiración estabiliza el prana, aquieta kama, sincroniza el cuerpo astral, segundo principio, con el cuerpo físico. Facilita también la concentración sin necesidad de abrir o fomentar a fenómenos psíquicos. En otras palabras, nos recomiendan trabajar con la respiración, pero no como un método de poder, sino como un método de serenidad, de purificación, de calma. Blavatsky en las instrucciones esotéricas nos dice que el pranayama, el verdadero pranayama, no pertenece a los conocimientos del Hatha Yoga y que es además peligroso para el hombre común. Los maestros fueron aún más directos. Ellos dicen en sus cartas que el control forzado de la respiración puede alterar gravemente el equilibrio de los principios inferiores, ya que exagera o exaspera lo que ya está dentro. O sea que si nosotros tenemos ansiedad y practicamos ese pranayama forzado, ¿qué nos va a causar? Mayor ansiedad. Si nosotros tenemos orgullo, vanidad, etcétera, pues eso nos va a fomentar más orgullo, más vanidad, más lo que tengamos. Si nosotros tenemos un poquito de excitación psíquica, pues eso se va a abrir de golpe. Fomenta la clarividencia astral, la sensibilidad etérica, las percepciones distorsionadas en el plano astral y además puede crear un mediumismo pasivo. Y todo esto, por supuesto, que obstaculiza para el despertar superior, no ayuda, son trabas. Abrir los psíquicos sin una purificación es un desastre total. Blavatsky siempre insistía en que el único control seguro del prana es el control del pensamiento, el control del deseo, la disciplina moral, el desapego, la serenidad interior.
porque el prana se va a mover según la mente y según las emociones. Entonces hay que dominar primero a Kama, luego ese aliento se moverá por sí mismo a un ritmo espiritual. HPV decía que hay dos líneas de desarrollo interno, caracterizada por los métodos de dos escuelas de yoga, la Raja y la Hatha. El Raja Yoga es un método psicoespiritual que pone énfasis en la meditación y el trabajo sobre la naturaleza moral y psicológica del hombre. El Hatha Yoga es un método psicofisiológico, cuyo énfasis está puesto en el dominio de lo corporal y de las energías psíquicas. HPV advertía que este último método es peligroso y que, aunque estimula las potencias psíquicas del aspirante, no es efectivo para despertar su naturaleza espiritual. Teosóficamente, el yoga no se entiende como un sistema gimnástico. O sea, no es como algo para hacer ejercicio, ni tampoco es una técnica de bienestar, sino que es una ciencia del despertar de la conciencia que está íntimamente ligada a la constitución secrenaria del ser humano y a su evolución espiritual. En ese marco, pues el Raja Yoga y el Hatha Yoga ocupan lugares sumamente diferentes. El Raja Yoga es el yoga de la mente, de la conciencia. Se le llama el método real porque Raja quiere decir rey. Porque él es el que gobierna y el que disciplina los principios inferiores del ser humano. Blavatsky lo identifica como el camino del autodominio mental y la purificación de la conciencia con la unión consciente de mana superior con Buddhi, por supuesto bajo la luz de Atma. No se trata solamente de meditación, es una transformación ética, una transformación psicológica, o sea, es algo espiritual integral. Su finalidad es que el ego reencarnante tome el control de la personalidad, o sea, que los principios superiores sean los que gobiernen a los principios inferiores. El Raja Yoga es el camino verdadero, es el único que es recomendado por los maestros y por Blavatsky. Es mental, es ético, espiritual, es disciplinado pero no violento, es interior, no se limita solamente al cuerpo físico. Y es exactamente el método que los maestros enseñaban a los estudiantes teosóficos. Porque para los maestros, sin ética, sin disciplina mental y sin una visión espiritual, pues no existe yoga. Ahora, el otro, el Hatha Yoga, es un camino, nos dicen los maestros y Blavatsky, inferior, un camino peligroso y además no es espiritual. No va a purificar la mente. No desarrolla el verdadero yo, o sea, no nos alinea con mana superior. Despierta poderes psíquicos inferiores prematuramente. Puede conducir al mediumismo o a desequilibrios vitales. Es un yoga, como nos dice aquí, fisiológico y corporal. Blavatsky lo llama la senda del cuerpo, no la senda del alma, porque se trata básicamente de eso, de centrarse en el cuerpo físico. Los maestros nos dicen que el Hatha Yoga es para el cuerpo y el Raja Yoga es para la estabilidad del espíritu. Y además dicen que ellos jamás enseñan Hatha Yoga. También dicen que los yogis del Hatha Yoga quizás puedan lograr poderes anormales en el sentido de que no lo tiene cualquier persona, pero no quiere decir que tengan sabiduría. Uno escucha a veces que hay otros yogas, ¿no? Bhakti Yoga, Ñaña Yoga, hasta Kundalini Yoga, hay otros yogas, ¿no? Entonces, ¿cómo se relacionan todos estos yogas? Realmente de esto de yoga hay muchas prácticas, ¿no? Fíjate, el Bhakti Yoga es un yoga de la devoción. O sea, hablando de yoga como un método
o algo que busca desarrollar alguna habilidad, ¿verdad? En la persona. Entonces, el Bhakti Yoga entiendo yo que es el de la devoción, ponen en práctica la parte devocional. El Karma Yoga es un yoga Servicio. de servicio, o sea, es en acción. Todos siempre conducen a algo, lógicamente, bien practicado. En el caso del Hatha, el problema es que es el trabajo del cuerpo, lo que está explicando Caro. El verdadero sentido, quizás en su funcionalidad original, es que armonice todo según la naturaleza, ¿verdad? Entonces, el verdadero discípulo, el verdadero iniciado, quizás no practica un solo yoga, porque practica el Bhakti Yoga, ¿verdad? Que es el del corazón, el de la devoción. Entonces, hay que estar purificando su corazón. También practica el Jnana Yoga, que es el que ilumina la mente, es el del conocimiento, es el del intelecto. También practica el Karma Yoga, que es el que ennoblece la acción, es como está actuando. Practica también el Hatha Yoga, porque prepara el instrumento, es preparar ese cuerpo físico para las funciones que tiene que hacer. Y también practica el Raja Yoga, que es el que los va a integrar a todos y va a conducir a la realización espiritual. Pero por supuesto que todo eso está degradado, entonces ahora lo vemos, es como que queremos hacer simplemente el yoga para activar Kundalini. Que para nosotros los occidentales el Hatha Yoga no debe de ser, porque aunque nosotros aparentemente internamente somos iguales y físicamente también, la forma en que ha sido educado el occidental, a como ha sido educado en la India, por ejemplo, que es de donde viene la yoga, pues es muy diferente. A ellos desde chiquitos tienen una forma de actuar y todos son más sosegados, y nosotros aquí, precisamente eso de hacer las prácticas de asanas o de pranayama o como sea, es la impaciencia de nosotros los humanos queriendo llegar a alturas espirituales sin habernos transformado nosotros nuestro carácter. Y lo que enseñan los maestros y la misma Blavatsky es que primero uno tiene que hacer una transformación ética y moral, porque precisamente haciendo esas prácticas no muy beneficiosas para uno, puede uno despertar un demonio dentro de uno mismo. Entonces yo creo que lo mejor es tener paciencia, ir haciendo las cosas con calma, y como dijo Daniel, es que en la respiración está la vitalidad nuestra, ¿no? No solo sea del sol, el prana se recibe por el sol, se recibe por la respiración y todo. Entonces, y lo que también Blavatsky dice, y lo dice muy bien por las grutas y selvas de Lindostam, se burlan un poco, por ejemplo, del fakir, porque son fakires pues, generalmente los que practican el Hatha Yoga. Hubo un señor uno de esos fakires que estuvo como 40 años en una misma postura, se volvió viejo, y cuando murió tuvieron que despedazar el cuerpo porque la pierna se ha quedado en una sola pierna y la otra pierna doblada pues no la podía doblar. Entonces eso también es incluso hasta un absurdo hacer una cosa de esas. Y yo creo que en este momento no habrán personas así, o tal vez sí, no sé. Y muchas veces los tantras en la yoga también se usan para cosas muy buenas, así que yo creo que nosotros debemos olvidarnos de todo eso y seguir con la meditación y los cambios internos y de carácter que debemos de tener cada uno. Es necesario aclarar aquí que Blavatsky no está denunciando las prácticas de las asanas, o sea, las posturas, que se conocen comúnmente en Occidente, la cual es beneficiosa si no se lleva a extremos. Sus críticas tienen como objetivo el sistema practicado por los Hatha Yogis en India, que involucra prácticas tántricas, torturas extremas del cuerpo y la manipulación de las energías psíquicas y vitales del organismo. La disciplina completa del Hatha Yoga, debido a su rigurosidad, no ha tenido una difusión masiva en Occidente. Sin embargo,
Algunos de sus métodos, como el pranayama, el despertar de Kundalini, la meditación sobre los chakras, etcétera, sí son enseñados al público en general. En consecuencia, estos métodos pueden ser practicados hoy por cualquier persona que no necesariamente ha pasado por los largos periodos de preparación y purificación que son parte integral de este sistema en Oriente. Desafortunadamente, la mayoría de los instructores que enseñan estos métodos no cuentan con verdadera experiencia en el manejo de las energías psíquicas, ni tienen la capacidad de observar clarividentemente el efecto de la práctica sobre sus pupilos, a fin de corregir lo que sea necesario. Entonces, para Blavatsky y los maestros, Kundalini no se trata de una energía sexual, que mucha gente erróneamente lo considera así. Tampoco quiere decir una serpiente literalmente, ni es una fuerza física que se siente fácilmente, sino que es una fuerza cósmica consciente, una forma de Fohat en el ser humano que solo funciona correctamente cuando la vida moral y mental está purificada. Su activación no es tan fácil como se nos dice, que con un par de respiraciones y concentrándose en un chakra ya la vas a activar, o sea, no es tan fácil. Hay personas, por supuesto, que sí lo hacen, hay técnicas, hay rituales, etcétera, lo desconozco. Pero ese despertar también implica graves peligros, porque el cuerpo físico debe estar lo suficientemente purificado y fuerte para poder soportar ese intenso flujo de energía. Una activación repentina puede causar desequilibrios energéticos, enfermedades físicas, dolores intensos, problemas nerviosos, daños a órganos, y dice que en los casos más graves hasta la muerte. Cuando Kundalini actúa elevadamente, ilumina la mente, despierta la comprensión intuitiva, refina la percepción espiritual, coordina los centros, o sea, los chakras, como estaciones etéricas más allá que como simples ruedas luminosas visibles. Ahora, cuando se manifiesta de una manera errada o se forza su despertar, produce, entre otras cosas, alucinaciones psíquicas, activa los centros inferiores, genera desequilibrios nerviosos y sexuales, abre el plano astral hacia un espejo engañoso de todo lo que implica ese plano psíquico. Por eso, el despertar natural se considera peligroso si no va unido a una vida ética, y más peligroso aún es un despertar forzado. La mente y las emociones, por supuesto, tienen que estar estables y purificadas, porque una kundalini activa en personas con desequilibrios mentales o desequilibrios emocionales puede exacerbar, puede aumentar esos problemas y llevarlos a depresión, a confusiones mentales, a dañar el sistema nervioso, produce locura psíquica, fortalece el elemental físico, atrae entidades de otros planos. Entonces, Blavatsky a todo esto es lo que llama la vía peligrosa del Hatha Yoga degenerado. Entonces, la Kundalini debe despertarse a través del Raja Yoga, el Yoga Rey, el que se despierta solamente por el sentido ético y el sentido ético y mental, purificando todos esos vehículos inferiores. Para Blavatsky, el despertar de Kundalini no es un objetivo, es una consecuencia del carácter de una disciplina mental, de una meditación correcta, de altruismo, de una vida limpia, de un control de cama, de una devoción a la verdad, de una estabilidad emocional. Y debe despertarse desde arriba hacia abajo, no lo que nos hablan aquí en Occidente, que es desde abajo hacia arriba, porque no es un fenómeno fisiológico, es un fenómeno espiritual. Entonces, Kundalini, por supuesto que siempre está presente, pero en la mayoría vibra solo en su aspecto vital, no espiritual.
Entonces, los 49 fuegos de los que nos hablan con todos los principios son estados de Kundalini, porque también Kundalini existe en los 7 principios y a su vez en sus 7 subdivisiones. Esos 49 fuegos se tratan de la activación de Kundalini. Prana, que es el principio que estamos estudiando, es el que lo va a vitalizar. Linga Sharira es el que lo va a purificar. Kama lo va a sublimar. Y Manas lo va a iluminar. Entonces, ese ascenso no es físico. Es un alineamiento progresivo de todos esos principios. Entonces, una Kundalini física o pránica está simplemente ligada al sistema nervioso. Pero si tenemos una Kundalini espiritual, esa es la que realmente interesa en el ocultismo, pero no como buscarla como un objetivo, sino como una consecuencia. Muchas personas dicen que la pueden activar a través de esos pranayamas intensos, que reteniendo también el aliento, o sea, con manipulaciones forzadas de energía, con técnicas tántricas inferiores, con concentraciones obsesivas en chakras, o sea, lo pueden hacer de diversas maneras. Es lo que dicen, lo ignoro. Por eso hay que tener mucho cuidado, precaución. Fíjate que este tipo de prácticas, tanto es Hatha Yoga como de Pranayama, Kundalini, trabajo con chakras, todo esto que está comentando Caro, aquí en Occidente se nos venden como despertares espirituales, elevaciones de conciencia, desarrollos espirituales y hasta iluminación. Entonces se convierte en una competencia, en un trabajo del ego con minúscula. De todos modos, incluso si se está en presencia de un gurú con experiencia en estos métodos, la filosofía esotérica no los recomienda como medio de desarrollo interno y dice, la ciencia del Hatha Yoga se apoya en el pranayama o detención del aliento, a cuyo ejercicio se oponen unánimemente nuestros maestros. Porque, ¿qué es el pranayama? Literalmente traducido significa la muerte del aliento vital. Según hemos dicho, prana no es jiva, la eterna fuente de la vida inmortal. En las fuerzas más sutiles de la naturaleza se halla todo lo que se ha enseñado pública y claramente sobre esto. Pero tales prácticas solo pueden conducir a la magia negra y a la mediunidad. La ciencia de los 5 alientos, el húmedo, el ígneo, el aéreo, etc., tiene un doble significado y 2 aplicaciones. Ok, en cuanto acá a los 5 alientos, no son solamente funciones fisiológicas, sino son modos de manifestación de esa fuerza vital en el hombre, o sea que es septenario. Son corrientes inteligentes de vida ligadas al karma, ligadas a la conciencia y ligadas, por supuesto, también a la ética del pensamiento, a la ética de las emociones y a la ética de las acciones. Esos llamados 5 aires asociados, como nos dice, a los elementos, el húmedo, ígneo, aéreo, etcétera, corresponden a una subdivisión de 5 pranas clásicos. Eso nos lo habla en las escuelas de yoga. El primer prana de lo que nos habla se llama así, prana. Ese es el que es prestado de la naturaleza, que se absorbe como por la respiración, como ya hemos hablado, por la alimentación, también como ya lo hemos mencionado, con la alimentación, por supuesto, con alimentos de la naturaleza y no con alimentos procesados, y también del contacto directo con la naturaleza misma. Entonces, es esa respiración, es la inhalación, es la vitalización general que viene desde el exterior hacia el interior. Ese es el aliento que introduce la vida en el organismo y la va a distribuir. Ese es el primer aliento, el prana. El segundo aliento nos habla de apana. Es la fuerza descendente y la fuerza expulsiva, o sea que ella es quien va a regir la eliminación, que está relacionada no solamente con el karma físico,
Cuando se dice que estamos quemando karma, eso va relacionado con este tipo de aliento, apana. La muerte celular, la excreción, la reproducción, todo eso está relacionado con este segundo prana. Pero ahora, cuando esto está mal dirigido, por supuesto que nos va a reforzar la materialidad. Entonces, la eliminación es, por supuesto, en una dirección descendente. Este es el aliento que está más ligado a la materia y su desequilibrio pues se intensifica en el dominio de Kama, que va en el abdomen interior. El tercer aliento se llama Samana, que es el mediador entre el primero y el segundo, o sea, entre prana y apana, es decir, es el que equilibra lo que entra a través de prana y lo que sale a través de apana. Entonces, está basado en la asimilación de alimentos, en la asimilación de experiencia, en la transformación interior. Está asociado, por supuesto, entonces, con la digestión en la parte física. El cuarto aliento nos dicen que es Udana, que podríamos hacer una analogía como con el Antakarana, que es el puente entre los principios superiores y los principios inferiores. Udana actúa en el habla, en el pensamiento elevado y en el momento de la muerte del cuerpo físico se nos dice que ese es el que va a dirigir la conciencia a los siguientes planos, a los siguientes procesos luego del post-morte. O sea, que trata también en la parte física de la coordinación nerviosa, se trata del crecimiento, de la expansión, del ascenso, entonces su movimiento es por eso ascendente, de garganta desde el habla hasta la cabeza, el pensamiento. El quinto y último aliento es Viana, que se trata de la fuerza expansiva, es la fuerza distribuida, es la que está más directamente relacionada, se nos dice, con Fohat en el cuerpo humano, porque es la energía de la cohesión, de la unión, de la circulación, es la coordinación motora, es la integración funcional del organismo, es la que le da esa parte integral a prana, que es el que mantiene el sistema todo unido y hace que todo funcione como un organismo. Entonces, en la parte externa o exotérica, pranayama simplemente es respiración, es circulación, es digestión, es eliminación y además coordinación nerviosa. Es la regulación del aliento físico para influir en qué? En nuestra salud y en el sistema nervioso. Ese es el nivel que enseña el Hatha Yoga. Ahora, en la parte un poquito más interna, un poquito más esotérica o interna, estos 5 alientos son simplemente corrientes conscientes de prana, o sea, que van a enlazar todos los principios del hombre, el principio físico, el principio astral, el principio psíquico, el principio mental, o sea, todos sus vehículos inferiores, y va a servir como un puente entre esos planos, entre esos estados vibratorios, teniendo, por supuesto, afinidad con otros elementos cósmicos, y por eso se relaciona con el Linga Sharira y a través de él también con la luz astral. Y esto no puede activarse con una respiración mecánica. El verdadero dominio de esos 5 tipos de aliento, de esos 5 tipos de pranas, ocurre cuando la mente está quieta, cuando el hombre está quieto, cuando el prana está fluyendo sin resistencia, cuando es realmente el ego superior, la conciencia, lo que está gobernando la vida. Entonces, aquí es cuando nos dice que tiene un doble significado, y tiene 2 aplicaciones. ¿Qué quiere decir? Un nivel que se trata de lo exotérico, un nivel físico, vital, respiración, elementos, funciones, etc. Y un nivel psíquico y espiritual que va más allá de las corrientes de conciencia. Los tántricas la toman literalmente en lo relativo a la regulación del aliento vital pulmonar. Estoy hablando del pranayama, recordemos.
mientras que los antiguos Raja Yogis la referían al aliento mental o de la voluntad, que solo puede conducir a la facultad de clarividencia superior, a la función del tercer ojo y a la adquisición de los verdaderos poderes ocultos del Raja Yoga. El Tantra es una ciencia oculta que busca canalizar las energías de la naturaleza y del ser humano para elevar la conciencia, pero que en manos no preparadas pues se convierte en prácticas totalmente degradadas, en prácticas inferiores. Literalmente significa un instrumento de expansión o un trama que sostiene el conocimiento. Pero cuando estas energías están subordinadas al espíritu, entonces el tantra es una ciencia. Pero si se separa del espíritu y se enfatiza, se concentra en los principios inferiores, simplemente se trata de magia inferior o de magia de la mano izquierda. Su objetivo, por supuesto, del Tantra es purificar, ordenar los vehículos inferiores para que Manas superior pueda expresarse directamente sin ningún tipo de distorsión. Pero lamentablemente hay muchos ritos que buscan poder personal en lugar de purificación. Cualquier práctica, cualquier ritual que intente obtener poderes psíquicos influye en otros o manipulan energías sutiles sin la pureza moral, pues realmente no es tantra. Se usa también hasta mantras para obtener resultados egoístas. El tantra ahora está tan degradado que al hablar de tantra, la gente de una vez lo sintoniza con prácticas eróticas, que están llenas de rituales que tienen que ver absolutamente solo con parte sexual, y por eso hay algo que se llama también el Kama Tantra. Creo que es la degradación más grande que puede haber de todo esto, que está limitada solamente a los deseos corporales. Y aparte que aquello parece más que creo que como una orgía que otras cosas, ahí también hacen retenciones forzadas excesivas, tienen supuestamente técnicas para hacer subir la voluntad. En general, prácticas que no tienen guía, que no tienen ningún tipo de desarrollo interior. Prácticas que son además con sustancias, con ofrendas físicas, que es todo lo que nos hablan en los estudios teosóficos que no debe hacerse. La escuela transhimaláyica de los antiguos Raja Yogis de la India, con los cuales no deben confundirse los yogis modernos, subyugan lo inferior por medio de lo superior. Pero este efecto ha de resultar del ejercicio del poder de la voluntad y no de la científica o regulada supresión del aliento. Entonces volvemos otra vez, que el Raja Yoga es el camino verdadero, el único recomendado por los maestros, o sea, porque es mental, es ético, es espiritual, es disciplinado, pero no es violento, es interior, no es corporal, y es exactamente el método que enseñaban los maestros a todos los estudiantes teosóficos. Todo esto es lo que comentábamos anteriormente. Entonces se va a purificar Kama, se disciplina Manas, y después de todo eso, pues viene un control consciente de Prana. Porque cuando Kama está calmado, Manas es el soberano, es el regente. Entonces Prana ya no va a despertar deseos, sino que va a elevarse, va a sublimar, se convierte en un vehículo de conciencia superior. Existen varios ejercicios respiratorios que son inofensivos y existen varios ejercicios respiratorios que son inofensivos y que pueden incluso ser beneficiosos para la salud. El aspecto más peligroso de esta práctica radica en los prolongados periodos de kumbhaka, retención de la respiración, que afectan al flujo de prana. Lo que se aconseja es que nunca se retenga la respiración hasta el punto de sentir incomodidad
ni que se trate de forzar un aumento en la capacidad para permanecer sin respirar. El Hatha Yogi emplea esta técnica porque sostiene que la actividad mental depende de la respiración, prana, y cree que utilizando ejercicios físicos para suprimir esta última puede trascender la mente. El Raja Yogi tiene un punto de vista opuesto. Considera que la respiración depende de la actividad mental y por lo tanto no trata de regular la primera, sino la segunda. Por eso HPB dice que el verdadero pranayama se refiere al aliento mental o de la voluntad. Los métodos del Raja Yoga están direccionados al cese de la actividad del pensamiento y en última instancia de la acción de la voluntad egocéntrica. Esta enseñanza es corroborada por ñanis contemporáneos de la India, como por ejemplo Ramana Maharaj. Y a él le preguntan, ¿es necesario que controlemos nuestra respiración? A lo que él contesta, la respiración se controla automáticamente cuando la mente está controlada. No es necesario que intentemos el control de la respiración, basta con el control de la mente. Es claro que la práctica del pranayama, cuando es llevada a cabo de un modo correcto y con pleno conocimiento, puede producir resultados psíquicos. Pero la pregunta es si se puede despertar la conciencia espiritual a través de la manipulación del prana. La teosofía está alineada con los métodos utilizados en las escuelas del Raja Yoga y del Jnana Yoga, métodos también presentes en otras tradiciones espirituales. Y por lo tanto, fomentan una dirección similar para el desarrollo espiritual. El Jnana Yoga es el yoga de la sabiduría. Se refiere específicamente al conocimiento del ser y de la realización de su unidad. O sea, no se limita al estudio intelectual, sino al conocimiento esotérico que es vivificado. Es el despertar de mana superior mediante el conocimiento de las leyes universales. En esencia, el Jnana Yoga utiliza la mente para trascender la mente. Suena así como una paradoja, pero así es. Utiliza la mente para trascenderla a ella misma, llevando al estudiante a un estado en donde la verdad es conocida, no a través de conceptos, no a través de imágenes, sino va más allá, a través de una experiencia directa, una experiencia sin forma. Por eso se nos dice que va más allá del intelecto. Y los Jnani Yogas son aquellos que han realizado el conocimiento no solo porque lo estudiaron, sino porque es un conocimiento que han vivido directamente de la realidad, obtenido por esa realización interna, obtenido por esa conexión, por esa intuición. Veamos pues en qué consiste el pranayama en dichas escuelas. Nisargadatta Maharaj, otro ñani contemporáneo de la India, dijo: cuando se para la respiración, tu atención se fija únicamente en este pranayama y sientes entonces una felicidad y un gozo especiales. Después, vuelves a caer en el nivel de lo vulgar, sin haber observado en ningún momento quién era el testigo de esa felicidad. Tienes que ponerte en ese puesto de testigo. Cuando la energía de vida es exterior, es una con el universo. Se manifiesta por todas partes. Se le llama prana cuando penetra en el interior. Por tanto, lo que tú haces se realiza solamente a nivel de prana. Tu atención no está fija en la existencia y, sin embargo,
no podrás trascender la existencia hasta que logres situarte en ella. Aunque en Samadhi estás muy cerca de la existencia, tu atención se queda en el aire, pendiente de la necesidad de controlar tu respiración. Procura ser el ser. Entonces nos dice, en otras palabras, que respirar no es dominar prana. Dominar la mente es lo que ordena el aliento. Y Samadhi, hay que estar muy claro que Samadhi no es un trance, no es un estado psíquico, sino un estado de conciencia. Es la identificación con mana superior unido a Buddhi. Un estado donde el yo personal está suspendido, pero que la conciencia permanece activa, siempre está activa. El cuerpo activo, el cuerpo físico está inactivo, la conciencia activa. Linga Charira también está de una manera pasiva. Y prana se mantiene en equilibrio. Kama está silenciado. Manas inferior está suspendido. Y entonces quien está completamente activo es Manas. Por eso se está completamente consciente. Y por supuesto Buddhi reflejado a través de Manas. Ese es el verdadero Samadhi. Se nos dice. Como ya hemos señalado, prana no es jiva, la vida universal, sino solo su manifestación limitada. Por lo tanto, es parte de la personalidad o cuaternario inferior. Uno puede alcanzar un tipo de samadhi si se concentra en la retención de la respiración, pero este será de nivel inferior. Y aunque pueda producir sensaciones agradables o estimular la actividad psíquica, no traerá la realización espiritual. Lo que señala Nisargadatta es que uno debe fijar la atención en el testigo, en el ser espiritual, que no es producto de la actividad de la personalidad. Algo similar es recomendado por Sri Shankaracharya, el gran ñagni de la filosofía Vedanta, quien define al pranayama de la siguiente manera. Pranayama es el control de todas las modificaciones mentales, considerando a Sita, la mente, y los demás agregados únicamente como Brahma. La negación del mundo fenomenal es rechaka, exhalación. La idea de yo soy en realidad Brahma es puraka, inhalación. Y la posterior firmeza en esa idea es conocida como kumbhaka, retención. Este es el verdadero pranayama para los iluminados. En cambio, los ignorantes torturan su nariz. Ramana Maharshi explica esta meditación de la siguiente manera. Mientras que el pranayama del yoga técnico consiste en regular y refrenar la respiración, el pranayama que pertenece al ñaña consiste en rechazar el mundo de los nombres y las formas, que es irreal, y en realizar lo real, que es existencia, conciencia, felicidad. Rechaka, exhalación, es la eliminación de los dos aspectos irreales de nombre y forma de los objetos que constituyen el mundo, el cuerpo, etc. Puraka, inspiración, es entender los tres aspectos reales: existencia, conciencia y felicidad, que son constantes en esos objetos, y kumbhaka es retener esos aspectos que se han aprehendido. Entonces, en teosofía no es que se rechaza el pranayama, sino que se coloca en el lugar correcto.
Primero se trabaja en la purificación moral, en el dominio del pensamiento, en la serenidad emocional. Y luego, después que ya tenemos eso superado, trabajamos en la meditación, en la atención consciente, en la respiración natural, no forzada. Y así el prana se va a armonizar solo. Esos 5 alientos que comentábamos anteriormente se van a equilibrar internamente y la respiración se va a volver el ritmo del alma. Lo que nos desaconsejan en el pranayama es el pranayama mecánico. No porque prana sea malo, sino porque el orden correcto del desarrollo suele invertirse, porque lo estamos buscando despertar desde abajo, entonces estimular más la parte material. Las razones son profundas y muy concretas. Amplifica aquello que encuentra primero. ¿Por qué? Porque Kama se va a fortalecer primero que Manas. Si Manas no está purificado y disciplinado, no va a poder gobernar el aumento de energía vital. Lo que conlleva ¿a qué? A que más aún el deseo gobierne a la mente. Porque va a funcionar primero sobre las fuerzas ciegas. Porque el pranayama, el físico, va a estimular directamente al plano inferior, que está ligado a Linga Sharira, a la luz astral, a todos los centros vitales automáticos. Que esas fuerzas son mecánicas, no son autoconscientes. Si se le despierta antes que la mente esté purificada y que la mente esté estable, ocurre lo que los maestros llaman poner energía en manos de deseos que no están dominados, que no están controlados y que causan, entre otras cosas, como ya hemos mencionado, excitación nerviosa, hipersensibilidad, fenómenos psíquicos inferiores, desequilibrio moral, desequilibrio emocional, porque quien está mandando, quien está regiendo es Kama y no Mana, y por supuesto muchísimo menos Buddhi. Se fortalecen además los elementales del deseo, hay además irritabilidad, obsesiones, etc. Cuando prana se intensifica artificialmente, no es que asciende, no es que va a llegar a Mana, no es que va a llegar a Buda, sino que se va a dirigir ¿qué? A los principios inferiores, porque ellos son los que están ya organizados, están activos, ofrecen menos resistencia. Entonces, el primero en recibir esos excesos de prana es Kama, lo que significa que las tendencias que nosotros tengamos allí ya activas o hasta latentes se vuelven activas. Las activas se intensifican y las que teníamos latentes de una vez las activamos. Entonces esos deseos débiles se van a intensificar, las pasiones dormidas se van a reactivar y las emociones se van a desbordar por completo. Para cerrar el capítulo nos dice el ejercicio. Pranayama mental. A. Toma de conciencia y atención. Realiza una relajación consciente y unas pocas respiraciones profundas, lentas, sin forzarlas demasiado. Inhale expandiendo el abdomen y luego el pecho. Retenga por unos pocos segundos, asegurándose de no llegar a sentir que le falta el aire, para luego exhalar lentamente todo por la nariz. Luego de una poca serie de respiraciones profundas, deje que ésta se torne tranquila y obsérvela sin alterar su ritmo, simplemente prestando plena atención a todos los movimientos y sensaciones que están involucrados en la respiración. El aire fresco entrando por la nariz y pasando por la garganta, el abdomen expandiéndose, el pecho elevándose, la sensación de llenado de los pulmones, la pequeña pausa natural que se produce y por último los movimientos de exhalación. Esta relajación consciente y observación de la respiración es un ejercicio de meditación simple, cuyo objetivo es desarrollar la capacidad de estar presentes y concentrados. Esto va dotando a la mente de cierta cualidad de atención y además restablece el flujo de prana por el organismo de un modo natural y armónico. B. Concentración, meditación y contemplación. En la literatura teosófica, tradicionalmente se considera que hay 3 etapas sucesivas en el proceso de meditación. Primero, concentración, donde el aspirante trata de reunir toda su atención en un objeto de meditación. Segundo,
Meditación propiamente dicha, donde el aspirante, ya libre de distracciones, utiliza su mente para reflexionar sobre un tema, visualizar, etc. Y por último y tercero, contemplación, donde se deja atrás toda actividad mental y se permanece en silencio tratando de alcanzar una unificación con el objeto de meditación. A continuación aplicaremos estas etapas a la práctica del pranayama mental. La primera, como ejercicio preliminar de concentración, se puede utilizar la observación silenciosa de la respiración tal como la explicamos en el apartado anterior. Como alternativa puede agregar la repetición de una frase corta con cada movimiento de la respiración, como por ejemplo, yo no soy la personalidad. Al exhalar, yo soy el ser espiritual. Al inhalar, y luego permanezca en silencio tratando de sentir que usted es el ser espiritual mientras pausa la respiración por unos pocos segundos. Segundo, la etapa de meditación involucra primero la comprensión de lo que es irreal y luego la investigación de lo real. Estos temas serán desarrollados más profundamente en los próximos capítulos. En este punto, una reflexión simple es suficiente a modo de ejercicio introductorio. A. Realiza sobre reflexiones sobre la transitoriedad de todo lo que tiene forma. Trata de comprender que las formas son pasajeras, que tanto los objetos externos como también su cuerpo, emociones y pensamientos están siempre cambiando y que lo real es algo que está más allá por detrás de todo cambio. B. Una vez que logró cierta comprensión del punto anterior, reflexione sobre la presencia de lo divino en usted, la mónada, y que esta es su verdadera identidad. Lleve su mente hacia aquello que es trascendente, que no tiene límites, que está más allá de todo, porque todo lo contiene. Usted es esta totalidad y no la limitada expresión de la personalidad. Tercero, cuando haya logrado cierta comprensión acerca del punto anterior, pase a la siguiente etapa, la de la contemplación. Aquí manténgase en silencio en un estado de calma, fundiéndose en el sentimiento de que su verdadera naturaleza está más allá de la personalidad con sus deseos y limitaciones. En este estado de atento silencio existe la posibilidad de que la conciencia perciba algún aspecto de la verdad de un modo supraconceptual. Entonces, el pranayama puede producir calma, energía, visiones, estados alterados, pero nada de eso es crecimiento espiritual. El ego no está creciendo con eso. Con que nosotros estemos calmados y tranquilos, no cambiamos nuestro estado de conciencia. Blavatsky insiste en que ninguna respiración desarrolla esa conexión con humana superior. Eso solamente se logra a través del estudio, de una meditación correcta, de una vida ética, de un servicio impersonal. El pranayama mecánico no eleva la conciencia, sino que potencia lo que ya está dominando. Así que si el deseo es fuerte, el deseo se intensifica. La imaginación se vuelve inestable y aparecen ilusiones espirituales, creyendo que está logrando estados de conciencia ficticios, ilusorios. Entonces los maestros advierten que esa es una de las causas más comunes del autoengaño ocultista. En esencia, ellos nos dicen que no es el aliento el que conduce a la conciencia, sino que es la conciencia la que va a gobernar el aliento. El pranayama físico altera prana y abre puertas psíquicas inferiores. El pranayama espiritual es la purificación moral, la purificación mental. Así que es solamente recomendada para personas con una constitución perfectamente equilibrada, que son extremadamente raros. O sea, discípulos avanzados, por supuesto, bajo la instrucción de un maestro.
Para todos los demás, contraindicado. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia, por su energía. Nos vemos la próxima semana. Gracias.